Jane Eyre. De Charlotte Bronte. Capítulo 1. Y aquel día no fue posible salir de paseo. Por la mañana jugamos durante 1 hora entre los matorrales, pero después de comer, Reed comía temprano cuando no había gente de fuera. El frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan sombrías y una lluvia tan recia, que toda posibilidad de salir se disipó. Yo me alegré. No me gustaban los paseos largos, sobre todo en aquellas tardes invernales. Regresábamos de ellos al anochecer, y yo volvía siempre con los dedos agarrotados, con el corazón entristecido por los regaños de Bessie, la niñera, y humillada por la consciencia de mi inferioridad física respecto a Eliza, Ion y Georgiana Reed. Los tres, Eliza, Ion y Georgiana, se agruparon en el salón en torno a su madre, reclinada en el sofá, al lado del fuego. Rodeada de sus hijos, que en aquel instante no disputaban ni alborotaban, mi tía parecía sentirse perfectamente feliz. A mí me dispensó de la obligación de unirme al grupo, diciendo que se veía en la necesidad de mantenerme a distancia hasta que Bessie le dijera, y ella lo comprobara, que yo me esforzaba en adquirir mejores modales, en ser una niña obediente. Mientras yo no fuese más sociable, más despejada, menos huraña y más agradable en todos los sentidos, Reed se creía obligada a excluirme de los privilegios reservados a los niños obedientes y buenos. ¿Y qué ha dicho Bessie de mí?, interrogué al oír aquellas palabras. ¿No me gustan las niñas preguntonas, Jane? Una niña no debe hablar a los mayores de esa manera. Siéntate en cualquier parte y, mientras no se te ocurran mejores cosas que decir, estate callada. Me deslicé hacia el comedorcito de desayunar anexo al salón y en el cual había una estantería con libros. Cogí uno que tenía bonitas estampas. Me encaramé al alféizar de una ventana, me senté en él cruzando las piernas como un turco y, después de correr las rojas cortinas que protegían el hueco, quedé aislada por completo en aquel retiro. Las cortinas escarlatas limitaban a mi derecha mi campo visual, pero a la izquierda, los cristales, aunque me defendían de los rigores de la inclemente tarde de noviembre, no me impedían contemplarla. Mientras volvía las hojas del libro, me paraba de cuando en cuando para ojear el paisaje invernal. A lo lejos todo se fundía en un horizonte plomizo de nubes y nieblas. De cerca se divisaban los prados húmedos y los arbustos agitados por el viento, y sobre toda la perspectiva caía, sin cesar, una lluvia desoladora. Continué hojeando mi libro. Era una obra de Bewick, History of British Breeds, consagrada en gran parte a las costumbres de los pájaros y cuyas páginas de texto me interesaban poco, en general. No obstante, había unas cuantas de introducción que, a pesar de ser muy niña aún, me atraían lo suficiente para no considerarlas áridas del todo. Eran las que trataban de los lugares donde suelen anidar las aves marinas, las solitarias rocas y promontorios donde no habitan más que estos seres, es decir, las costas de Noruega salpicadas de islas, desde su extremidad meridional hasta el Cabo Norte. El mar del septentrión, revuelto, baña la orilla gris de la isla melancólica de la lejana Thule y el Atlántico. Azota en ruda tempestad las Hébridas. Me sugestionaba mucho el imaginar las heladas riberas de Laponia, Siberia, Spitzberg, Nueva Zembla, Islandia, Groenlandia y la inmensa desolación de la zona ártica, esa extensa y remota región desierta que es como el almacén de la nieve y el hielo, con sus interminables campos blancos, con sus montañas heladas en torno al polo, donde la temperatura alcanza su más extremado rigor. Yo me formaba una idea muy personal de aquellos países, una idea fantástica, como todas las nociones aprendidas a medias que flotan en el cerebro de los niños, pero intensamente impresionante. Las frases de la introducción se relacionaban con las estampas del libro y prestaban máximo relieve a los dibujos: una isla azotada por las olas y por la espuma del mar, una embarcación estallándose contra los arrecifes de una costa peñascosa, una luna fría y fantasmal iluminando entre nubes sombrías, un naufragio. No acierto a definir el sentimiento que me inspiraba una lámina que representaba un cementerio solitario, con sus lápidas y sus inscripciones, su puerta, sus 2 árboles, su cielo bajo y en él, media luna que elevándose a lo lejos, alumbraba la noche naciente. En otra estampa 2 buques que aparecían sobre un mar en calma se me figuraban fantasmas marinos. Pasaba algunos dibujos por alto, por ejemplo, aquel en que una figura cornuda y siniestra, sentada sobre una roca, contemplaba una multitud rodeando una horca que se perfilaba en lontananza. Cada lámina de por sí me relataba una historia generalmente oscura para mi inteligencia y mis sentimientos no del todo desarrollados aún,
pero siempre interesante, tan interesante como los cuentos que Bessie nos contaba algunas tardes de invierno, cuando estaba de buen humor. En esas ocasiones llevaba a nuestro cuarto la mesa de planchar y, mientras repasaba los lazos de encaje y los gorros de dormir de Mrs. Reed, nos relataba narraciones de amor y de aventuras tomadas de antiguas fábulas y romances y, en ocasiones, según más adelante descubrí, de las páginas de Pamela Ann Henry e Arlov Moreland. Con el libro en las rodillas me sentía feliz a mi modo. Solo temía ser interrumpida, y la interrupción llegó en efecto. La puerta del comedorcito acababa de abrirse. Tú, doña Estropajo!, gritó la voz de John Reed. Al ver que el cuarto estaba, en apariencia, vacío, se interrumpió. Lizzie, Georgie, gritó. Jane no está aquí. Debe de haber salido con lo que llueve. ¡Qué bestia es! Decídselo a mamá. Menos mal que he corrido las cortinas, pensaba yo. Y deseaba con todo fervor que no descubriera mi escondite. John Reed no lo hubiera encontrado probablemente, ya que su sagacidad no era mucha, pero Eliza, que asomó en aquel momento la cabeza por la puerta, dijo: «Está en el antepecho de la ventana, Jack». «Estoy segura de ello». Me apresuré a salir, temiendo que si no Jack me sacase a rastras. «¿Qué quieres?», pregunté con temor. «Debes decir, ¿qué quiere usted, señorito Reed?», repuso. «Quiero que vengas aquí». Y sentándose en una butaca, me ordenó con un ademán que me acercara. John Reed era un mozalbete de 14 años, es decir, contaba 4 más que yo. Estaba muy desarrollado y fuerte para su edad, su piel era fea y áspera, su cara ancha, sus facciones toscas y sus extremidades muy grandes. Comía hasta atracarse, lo que le producía bilis y le hacía tener los ojos abotargados y las mejillas hinchadas. Debía haber estado ya en el colegio, pero su mamá le retenía en casa durante 1 mes o 2, en atención a su delicada salud. Mr. Miles, el maestro, opinaba que John se hallaría mejor si no le enviasen de casa tantos bollos y confituras, pero la madre era de otro criterio y creía que la falta de salud de su hijo se debía a que estudiaba en exceso. John no tenía mucho cariño a su madre ni a sus hermanas y sentía hacia mí una marcada antipatía. Me reñía y me castigaba no 1 o 2 veces a la semana o al día, sino siempre y continuamente. Cada vez que se acercaba a mí, todos mis nervios se ponían en tensión y un escalofrío me recorría los huesos. El terror que me inspiraba me hacía perder la cabeza. Era inútil apelar a nadie, la servidumbre no deseaba malquistarse con el hijo de la señora, y ésta era sorda y ciega respecto al asunto. Al parecer, no veía nunca a John pegarme ni insultarme en su presencia, pese a que lo efectuaba más de una vez, si bien me maltrataba más frecuentemente a espaldas de su madre. Obediente como de costumbre a las órdenes de John, me acerqué a su butaca. Durante 3 minutos estuvo insultándome con todas las energías de su lengua. Yo esperaba que me pegase de un momento a otro, y sin duda en mi rostro se leía la aversión que me inspiraba, porque de súbito, me descargó un golpe violento. Me tambaleé, procuré recobrar el equilibrio y me aparté 1 o 2 pasos de su butaca. «Eso es para que aprendas a contestar a mamá, y a esconderte entre las cortinas, y a mirarme como me acabas de mirar». Estaba tan acostumbrada a las brutalidades de John Reed, que ni siquiera se me ocurría replicar a sus injurias y solo me preocupaba de los golpes que solían seguirlas. «¿Qué hacías detrás de la cortina?», preguntó. «Leer. A ver el libro». Lo cogí de la ventana y se lo entregué. «Tú no tienes por qué andar con nuestros libros. Eres inferior a nosotros, lo dice mamá. Tú no tienes dinero, tu padre no te ha dejado nada y no tienes derecho a vivir con hijos de personas distinguidas como nosotros, ni a comer como nosotros, ni a vestir como nosotros a costa de mamá. Yo te enseñaré a coger mis libros. Porque son míos para que te enteres y la casa, y todo lo que hay en ella me pertenece, o me pertenecerá dentro de pocos años. Sepárate un poco y quédate en pie en la puerta, pero no lejos de las ventanas y del espejo». Le obedecí sin comprender de momento sus propósitos. Reparé en ellos cuando le vi asir el libro para tirármelo, y quise separarme, pero ya era tarde. El libro me dio en la cabeza tropezó contra la puerta, el golpe me produjo una herida y la herida comenzó a sangrar. El dolor fue tan vivo que mi terror, que había llegado a su extremo límite, dio lugar a otros sentimientos. «Malvado», le dije.
Eres peor que un asesino, que un negrero, que un emperador romano. Yo había leído History of Rome, de Goldsmith, y había formado una opinión personal respecto a Nerón, Calígula y demás césares. E incluso había en mi interior establecido paralelismos que hasta aquel momento guardaba ocultos, pero que entonces no conseguí reprimir. ¿Cómo?, exclamó John. Eliza, Georgiana, ¿habéis oído lo que me ha dicho? Voy a contárselo a mamá. Pero antes... Se precipitó hacia mí, me cogió por el cabello y por la espalda y me zarandeó bárbaramente. Yo le consideraba un tirano, un criminal. 1 o 2 gotas de sangre se deslizaron desde mi cabeza hasta mi cuello. Sentí un dolor agudo. Aquellas impresiones se sobrepusieron a mi miedo y repelí a mi agresor enérgicamente. No sé bien lo que hice, pero le oí decir a gritos: «¡Condenada! ¡Perra!». No tardó en recibir ayuda. Eliza y Georgiana habían corrido hacia su madre y ésta aparecía ya en escena, seguida de Bessie y de Abbott, la criada. Nos separaron y oí exclamar: «¡Hay que ver! Con qué furia pegaba esa niña al señorito John. Con cuánta rabia». La MRS ordenó: «Llévensela al cuarto rojo y enciérrenla en él». Varias manos me sujetaron y me arrastraron hacia las escaleras. 2. Resistí por todos los medios. Ello era una cosa insólita y contribuyó a aumentar la mala opinión que de mí tenían Bessie y Miss Abbott. Yo estaba excitadísima fuera de mí. Comprendía además las consecuencias que iba a aparejar mi rebeldía y como un esclavo insurrecto, estaba firmemente decidida, en mi desesperación, a llegar a todos los extremos. «Cuidado con los brazos, Miss Abbott», la pequeña araña como una gata. «¡Qué vergüenza!», decía la criada. «¡Qué vergüenza, señorita Eyre! Pegar al hijo de su bienhechora, a su señorito». «¿Mi señorito? ¿Acaso soy una criada?». «Menos que una criada, porque ni siquiera se gana el pan que come». «Ea, siéntese aquí y reflexione a solas sobre su mal comportamiento». Me habían conducido al cuarto indicado por MRS, Reed, y me hicieron sentarme. Mi primer impulso fue ponerme en pie, pero las manos de las 2 mujeres me lo impidieron. «Si no se está usted quieta, habrá que atarla», dijo Bessie. «Déjeme sus ligas, Abbott». «No puedo quitarme las mías, porque tengo que sujetarla». Abbott procedió a despojar sus gruesas piernas de sus ligas. Aquellos preparativos y la afrenta que había de seguirlos disminuyeron algo mi excitación. «No necesitan atarme», dije. «No me moveré». Y como garantía de que cumpliría mi promesa, me senté voluntariamente. «Más le valdrá», dijo Bessie. Cuando estuvo segura de que yo no me rebelaría más, me soltó y las 2, cruzándose de brazos, me contemplaron como si dudaran de que yo estuviera en mi sano juicio. «Nunca había hecho una cosa así», dijo Bessie, volviéndose a la criada. «Pero en el fondo su modo de ser es ese», replicó la otra. «Siempre se lo estoy diciendo a la señora, y ella concuerda conmigo. Es una niña de malos instintos. Nunca he visto cosa semejante». Bessie no contestó, pero se dirigió a mí y me dijo: «Debe usted comprender, señorita, que está bajo la dependencia de MRS, Reed, que es quien la mantiene. Si la echara de casa, tendría usted que ir al hospicio». No contesté a estas palabras. No eran nuevas para mí, las estaba oyendo desde que tenía uso de razón. Y sonaban en mis oídos como un estribillo, muy desagradable sí, pero solo comprensible a medias. Miss Abbott agregó: «Y aunque la señora tenga la bondad de tratarla a usted como si fuera igual que sus hijos, debe usted quitarse de la cabeza la idea de que es igual al señorito y a las señoritas. Ellos tienen mucho dinero y usted no tiene nada. Así que su obligación es ser humilde y procurar hacerse agradable a sus bienhechores. Se lo decimos por su bien», añadió Bessie con más suavidad. «Si procura usted ser buena y amable, quizá pueda vivir siempre aquí, pero si es usted mal educada y violenta, la señora la echará de casa. Además», acrecentó Miss Abbott, «Dios la castigará». «Ande, Bessie, vámonos. Rece usted, señorita Eyre, y arrepiéntase de su mala acción, porque si no, puede venir algún coco por la chimenea y llevársela». Se fueron y cerraron la puerta. El cuarto rojo no solía usarse nunca, a menos que en Gateshead Hall hubiese una extraordinaria afluencia de invitados.
Era, sin embargo, uno de los mayores y más majestuosos aposentos de la casa. Había en él un lecho de caoba, de macizas columnas con cortinas de damasco rojo, situado en el centro de la habitación, como un tabernáculo. La habitación tenía 2 ventanas grandes con las cortinas perpetuamente corridas. La alfombra era roja y la mesita situada junto al lecho estaba cubierta con un paño carmesí. Las paredes se hallaban tapizadas en rosa. El armario, el tocador y las sillas eran de caoba barnizada en oscuro. Junto al lecho había un sillón lleno de cojines, casi tan ancho como alto, que me parecía un trono. El cuarto era frío porque casi nunca se encendía la chimenea en él, silencioso porque estaba lejos de las cocinas y del cuarto de los niños, solemne porque me constaba que se usaba pocas veces y porque la criada solo entraba allí los sábados para quitar el polvo del espejo y de los muebles. De tarde en tarde Mrs. Reed visitaba también la habitación para revisar, en un departamento secreto del armario, las joyas que guardaba en unión de un retrato de su difunto marido. La clave de que el cuarto rojo fuera imponente residía en esas últimas palabras. Mr. Reed había muerto 9 años atrás precisamente en aquella habitación, en ella había permanecido de cuerpo presente, y todo fue dejado allí en la misma forma en que se encontraba al fallecer su tío. El asiento en que Bessie y la áspera Abbott me habían hecho instalarme era una otomana baja, próxima a la chimenea de mármol. Ante mí se erguía el lecho, a mi derecha quedaba el armario, grande y sombrío con negros reflejos en sus paredes, y a la izquierda, las ventanas cerradas, entre las cuales había un gran espejo que duplicaba la visión de la vacía majestad del lecho y del aposento. Yo no estaba absolutamente segura de si las 2 mujeres habían cerrado la puerta al marcharse. Me atreví a levantarme para comprobarlo. Ay sí, encontré cerrada herméticamente. Pasé ante el espejo otra vez. Involuntariamente mis ojos fascinados dirigieron una mirada al cristal. Todo parecía en el espejo más frío y más sombrío de lo que era en realidad, y la extraña figurita que en el rostro lívido y los ojos brillantes de miedo aparecía en el cristal se me figuraba un espíritu, uno de aquellos seres, entre hadas y duendes, que en las historias de Bessie se aparecían a los viajeros solitarios. Volví a mi asiento. Comenzaba a acosarme a la superstición. Pero no me dominaba del todo, aún quedaban en mi alma rastros de la energía que me infundiera mi rebeldía reciente. En mi cabeza se agitaban las violencias de John Reed, la orgullosa indiferencia de sus hermanas, la aversión de su madre y la parcialidad de la servidumbre, como los sedimentos depositados dentro de un pozo salen a la superficie al agitarse sus aguas. ¿Por qué habría de sufrir siempre, de ser siempre golpeada, siempre acusada, siempre considerada culpable? ¿Por qué no agradaba nunca a nadie, ni jamás merecía atención alguna? Eliza, testaruda y egoísta, era respetada. A Georgiana, díscola, caprichosa e insolente, todo se le perdonaba. Su belleza, sus mejillas rosadas y sus dorados rizos encantaban a cuantos la veían y le daban derecho a que se pasasen por alto todas sus faltas. John no era jamás reprendido, ni mucho menos castigado, aunque retorciese el cuello a los pichones, matase las crías de los pavos reales, maltratase a los perros, cogiese las uvas de las parras y arrancase los retoños de las plantas más delicadas del invernadero. Llamaba vieja a su madre, se burlaba de su piel morena, tan parecida a la de él, no hacía caso alguno de ella, estropeaba a veces sus vestidos de seda y, con todo, era su niño querido. Yo no hacía nada malo, procuraba cumplir todos mis deberes y, sin embargo, se me consideraba fastidiosa y traviesa y se me reñía siempre, de la mañana a la tarde y de la tarde a la mañana. Mi cabeza sangraba aún del golpe que me asestara John, sin que nadie le hubiera reprendido a él por eso y, en cambio, mi reacción contra aquella violencia merecía la reprobación general. Es muy injusto, decía mi razón, estimulada por una precoz, aunque transitoria energía. Y en mi interior se forjaba la resolución de librarme de aquella situación de tiranía intolerable, o bien huyendo de la casa o, si eso no era posible, negándome a comer y a beber para concluir, muriendo con tanta tortura. Durante aquella inolvidable tarde la consternación reinaba en mi alma, un caos mental en mi cerebro y una rebeldía violenta en mi corazón. Mis pensamientos y mis sentimientos se debatían en torno a una pregunta que no lograba contestar: ¿por qué he de sufrir así? ¿Por qué me tratan de este modo? No lo comprendí claramente hasta pasados muchos años. Yo discordaba con el ambiente de Gateshead Hall, yo no era como ninguno de los de allí, yo no tenía nada de común con Mrs. Reed, ni con sus hijos, ni con sus servidores. Me querían tan poco como yo a ellos.
No sentían propensión alguna a simpatizar con un ser que ni en temperamento ni en inclinaciones se les asemejaba, con un ser que no les era útil ni agradable en nada. Si yo al menos hubiera sido una niña juguetona, guapa, alegre y atrayente, mi tía me hubiera soportado mejor, sus hijos me hubieran tratado con más cordialidad y las criadas no hubieran descargado siempre sobre mí todos sus malos humores. La luz del día comenzaba a disiparse en el cuarto rojo. Eran más de las 4 y la tarde se convertía, rápida, en crepúsculo. Yo oía aullar el viento y batir la lluvia en las ventanas. Mi cuerpo estaba ya tan frío como una piedra y, no obstante, cada vez sentía un frío mayor. Todo mi valor de antes se esfumaba. Mi acostumbrada humillación, las dudas que albergaba sobre mi propio valor, la habitual depresión de mi ánimo, recuperaban su imperio de siempre a medida que mi cólera decaía. Todos decían que yo era muy mala, y acaso lo fuese. ¿No acababa de ocurrírseme la idea de dejarme morir? ¿Eso era un pecado y además, me sentía en efecto dispuesta a la muerte? ¿Acaso las tumbas situadas bajo el pavimento de la iglesia de Gateshead eran un lugar atractivo? Allí me habían dicho que fue enterrado Mr. Reed. Este recuerdo hizo aumentar mi temor. No me acordaba de él. Solo sabía que mi tío, hermano de mi madre, me había recogido en su casa al quedarme huérfana y que, antes de morir, hizo prometer a su mujer que me trataría como a sus propios hijos. Sin duda, Mrs. Reed creía haber cumplido su promesa, y hasta quizá quepa decir que la cumplía tanto como se lo permitía su modo de ser, pero en realidad, ¿cómo había de interesarse por una persona a la que no le unía parentesco alguno y que, muerto su marido, era una intrusa en su casa? Comenzó a surgir en mi mente una extraña idea. Yo no dudaba de que si mi tío hubiera vivido, me habría tratado bien. Y en aquellos momentos, mientras miraba al lecho y las paredes sombrías, y también, de vez en cuando, al espejo que daba a todas las cosas un aspecto fantástico, empecé a rememorar ocasiones en las que oyera hablar de muertos salidos de sus tumbas para vengar la desobediencia a sus últimas voluntades. Pensé que bien pudiera suceder que el espíritu de mi tío, indignado por los padecimientos que se infligían a la hija de su hermana, surgiese, ya de la tumba de la iglesia, ya del mundo desconocido en que moraba, y se presentase en aquella habitación para consolarme. Yo sospechaba que tal posibilidad, muy confortadora en teoría, debía ser terrible en la realidad. Traté de tranquilizarme, aparté el cabello que me caía sobre los ojos, levanté la cabeza y traté de sondear las tinieblas de la habitación. En aquel instante una extraña claridad se reflejó en la pared. ¿Será, me pregunté, un rayo de luna que se desliza entre las cortinas de las ventanas? Pero la luz de la luna no se mueve, y aquella luz cambiaba de lugar. Por un momento se reflejó en el techo y luego osciló sobre mi cabeza. Ahora, a través del tiempo transcurrido, conjeturo que tal luz provendría de alguna linterna que, para orientarse en la oscuridad, llevase a alguien que cruzaba el campo, pero entonces, predispuesta mi mente a todos los horrores, en tensión todos mis nervios, pensé que aquella claridad era quizá el preludio de una aparición del otro mundo. El corazón me latía apresuradamente, las sienes me ardían, mis oídos percibieron un extraño sonido, como el apresurado batir de unas alas invisibles, y me pareció que algo terrible y desconocido se me aproximaba. Me sentí sofocada, oprimida, no podía más. Corrí a la puerta y la golpeé con desesperación. Sonaron pasos en el corredor, la llave giró en la cerradura y entraron en la habitación Abbott y Bessie. ¿Qué pasa?, preguntó otra voz. Mi tía apareció en el pasillo, haciendo mucho ruido con las faldas sobre el pavimento. Se dirigió a Bessie y a Miss Abbott. Creo haber ordenado, dijo, que se dejase a Jane Eyre encerrada en el cuarto rojo hasta que yo viniese a buscarla. Es que Miss Jane dio un grito terrible, señora, repuso Bessie. No importa, contestó mi tía. Suelta la mano de Bessie, niña. No te figures que por esos procedimientos lograrás que te saquemos de aquí. Odio las farsas, sobre todo en los niños. Mi deber es educarte bien. Te quedarás encerrada 1 hora más y cuando salgas será a condición de que has de ser obediente en lo sucesivo. Ay, por Dios, tía. Perdóneme. Tenga compasión de mí. Yo no puedo soportar esto. Castígueme de otro modo. Me moriría si viera. A callar. No puedo con esas patrañas tuyas. Probablemente mi tía creía sinceramente que yo estaba fingiendo para que me soltasen y me consideraba como un complejo de malas inclinaciones y doblez precoz.
Bessie y Abbott se retiraron y Mrs. Reed, cansada de mis protestas y de mis súplicas, me volvió bruscamente la espalda, cerró la puerta y se fue sin más comentarios. Sentí alejarse sus pasos por el corredor. Y debí de sufrir un desmayo porque no me acuerdo de más. Gracias por haber escuchado las primeras páginas de este libro. Ahora podrás decidir si te animas a leerlo o no. Dale like si te ha parecido útil y suscríbete. Te esperamos en otras primeras páginas.